Yo le pondría el ojo desde ese punto de vista a la discusión del presupuesto. Las discusiones en el Congreso, y acá ya está Silvana Giudice con nosotros, le damos la bienvenida de paso, que tiene también experiencia parlamentaria, ha sido directora del ENACOM y conoce el funcionamiento de la política. Las discusiones en el Congreso muchas veces no tienen que ver con qué te pones de acuerdo o qué no te pones de acuerdo. Tiene que ver con que si la ley va a salir o no va a salir y si cada uno va a terminar quedando parado en el lugar que más le gusta, sobre todo cuando estás en una línea de largada para una campaña electoral. Si están garantizados los números para que el presupuesto salga, el presupuesto va a salir con las suficientes protestas y enmiendas como para que quede claro quién es el oficialismo, quién es la oposición, y después todos los demás. Me parece que la dirigencia política está jugando a tratar de que la sangre no llegue al río, porque está muy calentita la situación, está muy difícil la situación social. Vos estás hablando de 100% de aumento de paritarias, estás hablando del gremio que hace punta que está pidiendo 133%, y estás hablando de un gremio como el de camioneros, que yo creo que es un lindo debate para dar, de por qué termina parado siempre en el centro de todas las discusiones que tienen que ver con reparto de fondos desde el Estado. Porque, a ver, vos esto lo sabés bien y los que son por ahí un poco más grandes, cuando arrancó la democracia, los gremios que hacían punta en la paritaria eran la UOM y ASMATA. 700.000 afiliados. Hoy los gremios que hacen punta son bancarios y camioneros. O sea, estás hablando de un país que no tiene absolutamente nada que ver con el país industrial de hace 40 años atrás. Estamos hablando de un país de servicios, donde los camioneros y las finanzas te manejan el país. O sea, vos parás los bancos y parás los camiones y se arruinaron todos los negocios. Pero te hago un gran paréntesis. Porque en el caso de los bancos, la discusión es que nunca pierden, ¿no? Los bancos te dicen otra cosa, pero digo, es un sector que le ha ido muy bien en Argentina. Ahora bien, el sistema de transporte de Argentina no deja de ser el costo de la mano de obra, algo que luego estructuralmente se transforma en un costo de logística. Totalmente. Entonces, si vos querés de alguna manera atacar la inflación, lo primero que tenés que hacer es ver por qué razón en el país tan amplio que tenemos solamente se conecta por ruta, qué pasa con los trenes, que podría hacer eso tal vez bajar el costo de la logística. Nunca se quiso discutir eso. Las hidrovías, como en otros países tan grandes como sucede en otros países cuya frontera es tan extensa. Acá esa discusión por las dudas no se da. Pero dicho sea de paso, bueno, es que los 90 te dejaron un país rutero. Sí, o sea, vos saliste de los 90 un país rutero, o sea, se conecta por las rutas, no se conecta por otro lado, por las rutas. Los ferrocarriles, Arturo Frondizi, con el plan levantamiento de varios ramales, digo, no es que nació en los 90, yo soy ultra crítico de los 90, pero te quiero decir dos puntos. El primero es que esa guerra, entre comillas, entre transporte automotor y transporte ferroviario, lo gana lisa y llanamente el transporte automotor. Moyano lo gana. Y después la cuestión Moyano tiene que ver ya con relaciones políticas sectoriales, en donde Moyano fue beneficiado por el kirchnerismo. Esto está claro. Creo que Silvana. El mensaje más fuerte que hay que dar en este momento, como decía Eddie recién, me sumo a eso, ¿no? La oposición está dando una muestra de responsabilidad, es decir, queremos, y lo hemos expresado en la bancada de Juntos por el Cambio, que el presidente tenga un presupuesto, pues nos parece mucho mejor que haya una hoja de ruta y no después cambios discrecionales como sucede siempre cuando no tenés presupuesto. Recuerdo que la discusión pasada fue que el presupuesto fracasó porque el propio presidente de bloque del kirchnerismo, que era Máximo Kirchner, hizo una provocación tan grande que terminó fracasando esa sesión. Espero que esta sesión llegue a buen término, se apruebe el presupuesto, pero que la responsabilidad principal sea del bloque oficialista, de sostener la discusión, de negociar aquellos artículos en particular donde no estamos de acuerdo y que no termine en escándalo como el anterior presupuesto. Respecto de lo que decían de camioneros y de la vieja discusión de cuáles eran los gremios que lideraban el reclamo de las paritarias, yo creo que estamos en una situación peor en este momento, ¿no? Después lo de FATE y de esta manera de hacer reclamos sindicales violentos, con la posibilidad de que se vayan las empresas del país antes que negociar o ceder en alguna pretensión,
tiene que ponernos también en una señal de alarma, porque no se trata de los derechos de los trabajadores. Al contrario, fíjense lo que pasa con camioneros. En esta discusión de presupuesto hay una partida especial de 300 millones para camioneros. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay tantas prerrogativas y tantos privilegios? ¿Por qué termina muriendo el transporte tranviario en la Argentina? Bueno, es una gran pregunta de muchos años de falta de planificación del Estado, muchas décadas. Ahora, también es cierto que a medida que esa discusión no se da, Camioneros fue ganando, no solo en las paritarias, no solo en estos reclamos de montos específicos, sino también en muchos otros negocios, como por ejemplo el precintado de los contenedores del puerto y los negocios de Moyano en el estacionamiento de los camiones en un esquema de operación portuaria obsoleta que no puede ser de un país de esta era. Muchas de estas cosas son las que frenan el desarrollo de la Argentina, y de lo que se trata hoy entonces no es solamente de una discusión política encerrada en un recinto que va a durar 20 horas. Yo creo que la síntesis de todo esto tiene que ser basta de privilegios. Bueno, todos tenemos que entender, fíjate vos, sigo tu basta línea, de privilegios. Ayer tuvimos una discusión sobre la consideración del privilegio con respecto a cierto sector del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Ahora, el contraste más fuerte es que en nuestro país, ¿sí?, hay un sector del Poder Judicial que no paga impuestos y los jubilados sí pagan impuestos. Claro que sí. Bueno. Es más, hay jubilados que pagan impuestos a las ganancias, porque les rige el mínimo imponible. Trabajaron toda su vida para poder vivir de eso. Tiene dos jubilaciones de privilegio, los jubilados no. Y cuando se discutió si había que pagar ganancias, la presidenta lo recurrió a nivel judicial porque no quiere pagar ganancias. Lo que pasa es que hay trampas argumentativas, ¿no? Perdón, Martín. Sí. Hay trampas argumentativas, porque yo escuchaba hoy, estábamos dando la noticia cuando arrancamos el programa, de la nueva tasa que quieren instrumentar para aquellos que aborden un avión. Sí. Pasaje local o internacional. Claro, cuando vos lees argumentativamente esta iniciativa, que en realidad la pone sobre la mesa la Cámpora, es para seguridad. Entonces uno se pregunta, momento, porque si hay algo que necesita este país es seguridad. Y empezás a hilar fino y vemos que en realidad es una tasa que iría para la seguridad, que existió en algún momento, después se dejó de cobrar, se pasó, se traspasó cuando se generó la policía aeroportuaria. En el collage de noticias, si vamos para atrás, recuerdo que Patricia Bullrich hizo un reclamo sobre esos fondos y que había quedado en la nada. Entonces, ¿corresponde o no corresponde? Pero más impuestos para el que tiene que abordar un avión, cuando ya hoy en la Argentina es imposible casi abordar un avión. No solo por el cambio... Y te sale un 50% más que si abordás el mismo avión desde Brasil. Y además no hay aviones y no hay vuelos. Y se detuvo toda la infraestructura de obras en los aeropuertos. Y solo se privilegia el sector de aerolíneas. Vuelvo con los privilegios sectoriales. Viró y los gremios aeronáuticos te paran el país cuando deciden que su reclamo tiene que hacerse estamos tan mal en seguridad aeroportuaria. Pero estamos matando la gallina de los huevos de oro. El turismo en la Argentina, la conectividad. Sí. Hay provincias argentinas que estaban muy bien con el turismo y ahora están empezando a sufrir con esto. Lo que en España se llamaba la industria sin chimenea. Pero es que es impresionante. No, la Argentina yo ¿sabés podría qué es lo que me vivir de pregunto, eso. Luis? Estamos de acuerdo, digo, insisto. Háganlo todo si pueden, incluso para que les salga más económico. Hay vuelos internacionales que salen la mitad si los haces desde Brasil, si los haces de Paraguay, desde Chile. Pues bien, leyendo argumentativamente, pareciera ser que la seguridad aeroportuaria de nuestro país está en riesgo. Entonces, si esto es así, primero, ¿por qué no se explicita? Sí, mira, si fuéramos a mirar así, la seguridad aeroportuaria... Sería interesante discutirlo también. Y la seguridad de aerolíneas seguramente deja mucho que desear, porque claramente no pueden garantizar los controles técnicos, toda la rutina que tiene que hacer tanto de aeropuertos como los controladores de vuelo, como lo que pasó el otro día, no sé si lo escucharon, dos pilotos discutiendo con la torre de control y agarrándose las piñas, o aviones que por ahí no están suficientemente controlados. Yo no quiero alarmar a la población, pero la seguridad aeroportuaria, si está en riesgo, no se va a resolver con este impuesto. No se va a resolver con un impuesto, que además estas tasas o estos impuestos después son muy difíciles de traquear, no sabes dónde terminan. Van a rentas generales. No sabes dónde terminan. Massa, el problema aquí es cuando Massa perdió la oportunidad de cumplir con la expectativa de ser el superministro y de tener un plan que te diga dónde empieza y dónde termina la revisión de las tarifas,
la baja del gasto público. Bueno, nada de eso. Cuando vos Lo que querés pasa es que ya hay hacer una este tipo negociación de con el Fondo parchos, Monetario, entonces hay un ministro que agarra y tiene ya condicionado un arreglo con el Fondo Monetario. pero que también le miente, porque hasta ahora lo que ha dicho en los recortes que iba a llevar adelante no lo puede concretar. Entonces, este presupuesto se está discutiendo sobre una base abstracta, que después no sabés dónde y cuándo van a estar las prioridades. Recuerdo bien en las discusiones pasadas del presupuesto, la defensa de los gastos en educación. Bueno, están recortando partidas para educación y no para el gasto político. Hay infinidad de contratados nuevos en el Estado. ¿Podrían empezar por ahí? No, vamos sobre prioridades esenciales como la educación o, como en este caso, el transporte y la conectividad. ¿Por qué? ¿Quién lo define? ¿Es el presidente? ¿Es su gabinete que está diciendo vamos a construir un presupuesto que refleje un plan, un modelo de país, una posibilidad de crecimiento? No, esto es parche, negociación espuria, un gobierno que está partido en 3 sectores que ni siquiera conversan entre ellos, la oposición reaccionando sobre determinadas medidas, pero no identificando bien quién es el que tiene la lapicera. Pero, en este caso. ¿Vos no crees que este presupuesto está consensuado? ¿No crees que acá sí el oficialismo todo está convencido de este presupuesto? No, para nada, de ninguna manera. Lo ves lo que sucede todos los días en el gobierno, ¿no? Ayer se fue sin más el subsecretario de Comunicación. Nadie dio una explicación. La vocera dijo sin comentarios. Y todos los días sale eyectado un funcionario. La respuesta es la misma, sin comentarios. Y los ministros nuevos tampoco tienen un ámbito donde conversar. Tiene que haber un plan de gobierno. Por más que sea, aguantemos un año porque vienen las elecciones, si ese fuera en definitiva el plan, tampoco lo están pudiendo instrumentar. Te digo que hay una fuerte desconexión entre las áreas operativas que tienen que llevar adelante la discusión del presupuesto. No hay conducción, hay un simulacro de conducción de gobernanza, que es otra cosa totalmente distinta. Y es imposible que lo haya porque ahora se evidencia el mal original, digamos, de una cuestión. El pecado original. El pecado original, yo lo dije más amplio por aquellos que creen, ¿no? Claro. Que realmente te lo explicita, se saca hasta, Sí. inclusive con el superministro, aparecen ya algunos indicios de que hay un sector. Entonces, Retaseos. Pero yo te insisto en que no es un problema del oficialismo y del gobierno. Obviamente el que está elegido para gobernar es el que más pautas tiene que poner para ordenar la cosa, ordenar la conversación, poner las medidas, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros llegamos a una situación límite de la cual nadie habla en esos términos. Nosotros, el dólar pegó 360, pánico. Un chumbo en la cara de la vicepresidenta de la Nación, pánico. Acampes sin control en el Ministerio de Desarrollo Social y en la Plaza de Mayo, sin saber cómo frenarlos, pánico. Conflictos sindicales como el del neumático, que hasta el presidente de la Nación tuvo que meterse en la negociación para frenarlo porque no sabía hasta dónde podía irradiar ese nivel de conflictividad, pánico. Y si vos hablas fuera de cámara con la mayoría de la dirigencia política, lo que te dice es, no, Massa hoy es el primer ministro de todos, no le vamos a hacer olas, porque básicamente nadie tiene ni la más pálida idea de lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Atarse al acuerdo con el fondo, tratar de durar lo más posible, equilibrar las cuentas, haces un presupuesto a la medida de ese acuerdo y esto es la Argentina, señores. Vamos poquito, viendo. ¿no? Déjame decirte una Vamos cosa, Eddie, viendo. que Qué poquito. coincido y te lo dije al Pero principio. eso es la dirigencia política Bueno, pero argentina yo te digo, pero qué consensuando poquito esto. para país La- en el la 2021. responsabilidad- Un país chiquitito así. Claro. O sea, porque vos decís, mira, ahora mirás aerolíneas, cambia el foco. Recién mirabas camioneros, cambia el foco. O sea, Todo ¿hay chiquito. algún lugar que funcione? Pero déjame decirte esto. Algunos sectores de la exportación. Todo es pedorrito. No, y además, ¿sabes qué? Yo insisto en esto, porque ahí te lo planteo también que vos estás con la oposición y esto es un punto, ¿no? Se plantea o se objeta mucho el gasto que tenemos en empresas públicas. Mi pregunta es, esas empresas públicas dicen que su mayor gasto es en personal. Entonces, si vos recortás eso, y supongamos que recortamos el personal, los empleados que trabajan hoy para empresas públicas, ¿a dónde van a trabajar? Porque si después van a terminar pidiendo del Estado una suerte de subsidio de desempleo, sigue siendo un gasto que recae entre los cada vez menos contribuyentes que pagan impuestos. Entonces, ¿cuál es el plan intermedio? Pero Marcela, esta es una discusión que no tiene, digamos, no tiene final, parece un loop
en la historia de la Argentina. Si vos no generás producción, trabajo, desarrollo económico para el país, lo único que vas a tener como empleador es al Estado o los planes sociales. Vos me preguntás las Pasa que empresas eso no públicas. se genera de un día para el otro, No, por Silvia. supuesto, vienen de muchos años. Pero me preguntás las empresas públicas. Hay organismos enteros que te puedo mencionar que el gasto es tremendo para ni un solo servicio. Como te pongo un ejemplo, la Defensoría del Público. Digamos, millones de pesos de impuestos que entran a la televisión, que la televisión también tiene problemas porque la producción audiovisual es muy difícil sostenerla, para sostener un conjunto de más de 100, no sé, eran 100 hace 2 años, no sé ahora cuántos serán, empleados para hacer ¿qué? Entonces, esa revisión que hay que dársela para adelante, tiene que ser en este momento. Entiendo que es un momento difícil y que todos tenemos que tener la responsabilidad de sostener la gobernabilidad, pero ¿saben qué? Mientras nosotros tenemos la responsabilidad de sentarnos, de dar el debate, de acompañar esta necesidad de calmar la tensión conflictividad social, hoy una de las importantes dirigentes del Frente de Todos, Teresa García, dijo que al presidente le dieron la espalda. Entonces es el propio oficialismo que no sostiene a su presidente, a su presupuesto, a sus medidas que tiene que tomar para por lo menos llegar a superar fin de año. Ya vamos a ir al Congreso de nuevo, pero Martín, querías hacer una aporte. No, sí, cuando estaban hablando de los privilegios, muchos de los privilegios que todos cuestionamos están legislados, están en una ley. Cristina Kirchner cobra 2 jubilaciones porque hay una ley que se lo permite. Hay muchos, siempre se discutió con las jubilaciones privilegios, muchos presidentes que fueron presidentes por 3, 4, 5 días, una semana, y que por estar en ese cargo una semana cobran una jubilación de privilegio como expresidente de la como Nación. expresidente de la Nación. O sea, ahí la política, cuando habla de los privilegios, falla de no sentarse y revisar legalmente esos privilegios. Porque muchas de las cosas no son ilegales, están marcadas en leyes. Los jueces, que, bueno, ayer lo veíamos y es uno de los argumentos que dicen, los sueldos no se pueden tocar porque lo dice la Constitución Nacional. Entonces, a veces hay un problema mayor que solamente, porque a veces la política parece que se queda discutiendo si es un privilegio o no, si corresponde o no, cuando muchas veces eso está legislado. Hay dos cuestiones. Primero, que la vicepresidenta cobra 2 jubilaciones o 2 beneficios porque la ANSES se retiró de la querella, porque el organismo había dicho que no podía cobrar los dos beneficios. Hubo jueces que dijeron que podía. Y no, jueces no, fue... No, pero hubo fallos judiciales también. Pero porque la ANSES Después se retiró sí. de Se retiró de la causa. de ese reclamo. Es decir, abandonaron en la defensa del Estado para el funcionario que tenía que proteger la caja del Estado, protegió los intereses de la funcionaria. Y en el caso de la justicia, lo que está establecido por una modificación del 2017 es que los jueces en adelante no tengan ese privilegio. Entonces, coincido con lo que vos planteás. Hay que dar una discusión sobre los privilegios. El momento de darla es cuando llegás a generar un consenso discutido, consensuado con otros sectores políticos y sociales. ¿Por qué no podían haber llamado a la justicia antes de incluirlo en el presupuesto, por ejemplo? Vamos a tener que armar una CONADEP del consenso. Volvamos al